La unidad es estar acuachados, es estar, hermanos, todos en un lado, pero eso no es así. La unidad, o sea, puede haber muchas familias unidas o juntas, pero no con el mismo pensamiento, no con el mismo sentir. Y eso es lo principal y eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros cambiemos nuestra vana manera de vivir que hemos heredado o que traemos, para que no seamos envidiosos, para que no seamos aquellos hermanos que hablamos del hermano a espaldas y que causemos división. Porque una de las cosas, hermanos, y una de las grandes estrategias que tiene Satanás hoy en día es, hermanos, dividir. Alguien dijo por ahí, divide y vencerás. ¿Cuántos escucharon ese famoso lema o ese tema? Divide y vencerás. Y es cierto, a través de la historia, hermanos, de la palabra de Dios, solo si nos vamos al libro de Génesis, cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, vemos cómo estratégicamente el enemigo causó una división. ¿Por qué? Porque el hombre estaba totalmente unido a Dios. Tenía comunión, ni siquiera sabía qué era lo que era pecado. No sabía. El hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban desnudos. No sabían qué era de la desnudez. O sea, no había maldad en ellos. Y realmente había una comunión íntima con el Señor. Había esa forma en la cual Dios bajaba y me imagino que hablaba con Adán, hablaba con Eva, le daba las instrucciones, le decía, mira Adán, tú vas a ponerle el nombre a los animalitos, ahí lo que Dios te dé, el Espíritu Santo, tú le vas a poner al león, al animal que tiene las jorobas, le vas a poner camello, etcétera, etcétera. Y así hablaba, había una comunión estrecha, había una unidad con Dios, pero esa unidad estratégicamente fue rota. Esa unidad, sutilmente el enemigo se metió a través de hablar con la mujer a tal punto que dividió. Y dividió esa unidad que había del hombre con Dios. Y entonces se rompió toda relación que había entre Dios y el hombre. Pero hermanos, para eso vino Cristo Jesús. Porque en ese momento se abrió como un gran precipicio. Y Cristo Jesús, hermanos, es el puente que Él murió, hermanos, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Que por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros lleguemos a Dios. Porque está escrito que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, que es Cristo Jesús. Y no hay otro mediador, hermanos, entre Dios y el hombre, sino Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Dios siempre ha querido que nos mantengamos en unidad, pero lamentablemente, por muchas circunstancias, porque abrimos puertas, porque somos envidiosos, porque somos egoístas, porque somos celosos, por muchas cosas, hermanos, porque quizás en esta iglesia no, pero en otras iglesias son carnales y andan en muchas situaciones de las cuales causan divisiones. Muchas de esas causas, hermanos, afecta a las familias. Hoy en día hay familias divididas, ¿sí? Quizás se pelean los esposos, hay trastos voladores, hay palabras, hay de todo, hermanos, en los matrimonios. Los hijos se dividen, se enojan con los padres, no hay unidad. Entre hermanos, hay hermanos que se enojan por una cosa porque no los saludó el pastor, porque no lo saludó el diácono, porque le hicimos una mala mirada, porque no le dimos la palabra, etcétera. Pueden haber muchas cosas, hermanos, que nos pueden dividir, pero es importante que nosotros pongamos importancia y pongamos la atención debida a que nosotros no debemos de ser presa fácil del enemigo. Amén. Porque si el enemigo nos divide, entonces vamos a perder.
como iglesia, vamos a perder como familias, vamos a perder, hermanos, esa unidad bendita que Dios quiere, en la cual nosotros caminemos dentro de las familias, dentro de los hogares, dentro de los ministerios de alabanza, dentro de los ministerios de servidores. Él quiere, hermanos, que estén unidas las familias y principalmente unidas a Cristo Jesús, que sea el centro de su vida. Así que, hermanos, de veras es importante que nosotros sepamos cuál es la verdadera unidad y cuál es la perfecta unidad que Dios quiere para nuestra vida. Así que, hermanos, abra su Biblia. Si no trajo Biblia, ahí los servidores tienen en sus manos, le pueden proporcionar una. Y habla su Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, y vamos a leer los versículos 21 y 23. Cuando lo tengan, me dicen amén. Solo dos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Versículo 21 del capítulo 17. Dice, para que todos sean uno. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, dice. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para que sean qué, hermanos? Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, hermanos, aquí en este pasaje estamos viendo cómo Cristo Jesús está hablando a sus discípulos y a la gente que le está escuchando, y principalmente a la iglesia. Y les está hablando que así como Él es uno con el Padre, Él quiere que tú y yo seamos uno con Él. Él quiere, hermanos, que nosotros, como primera parte de nuestro éxito, como unidad, como iglesia, como personas, estemos, hermanos, unidos a Cristo Jesús. Que nosotros, como primer punto, dirían los actos protocolares, aceptemos a Cristo en nuestro corazón, que estemos unidos a Él. Porque ya lo dice, hermanos, la palabra de Dios ahí mismo, en Juan capítulo 15 o 16, creo que habla acerca de que Jesús es la vid verdadera, y que si no estamos unidos a Jesús, hermanos, no podemos llevar fruto. Que si no estamos unidos a esa sangre preciosa, a Cristo Jesús, no podemos, hermanos, salir adelante, no podemos tener salvación. No podemos tener vida eterna si no estamos injertados, hermanos, en la vid. Porque dice la Escritura que usted y yo somos los pámpanos y que debemos de mamar de la savia que es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hablando acerca de la unidad y principalmente de la perfecta unidad, realmente cuesta ser perfecto. En muchos ámbitos de nuestra vida quizás no hemos llegado a ser perfectos. Como iglesia no hemos llegado a ser perfectos. Pero aquí nos habla la Escritura y dice para que sean perfectos en unidad. O sea que sí podemos, hermanos, llegar a esa perfección en Cristo Jesús. No en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas o nuestra manera de ver las cosas, no podemos ser perfectos. Porque lo primero que hacemos es verle los defectos al hermano, ¿sí o no? Y ahí prácticamente estamos ya causando división. Lo primero que hacemos es verle los defectos al esposo o a la esposa.
A la Señora, esa mujer que me dices, y todavía le echamos la culpa al Señor, cuando usted y yo sabemos que usted la escogió y que yo la escogí, y que si nos está yendo mal, como dicen por ahí, ahora aguántese y échele ganas, y ore y ayune para que su esposa y su esposo puedan cambiar. Pero hermanos, usted y yo no podemos cambiar a alguien, solo Cristo Jesús puede cambiar las vidas. Solo Cristo Jesús puede cambiar los corazones de cada uno, las intenciones, los malos pensamientos. Solo Él los puede cambiar, solo Él nos puede transformar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Porque arrepentimiento, hermanos, no es llorar. Arrepentimiento, hermanos, es cambiar su forma de vida a la manera de Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el concepto de unidad que encontré, se los voy a leer, dice: propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Esa es la unidad, ese es un concepto de unidad. Pero veamos y vayamos a la Escritura, busque ahí en Romanos capítulo 12, vamos a leer de este capítulo del 1 al 21. Hoy vamos a leer bastante palabra, hermano, para que usted vea realmente cuál es la unidad, cuál es su papel, su rol dentro de esta sociedad de Guatemala. Amén, ¿ya lo tiene? Romanos 12, del 1 al 21. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos, dice, los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal,
Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, vemos que aquí en esta palabra nos está exhortando el Padre, la palabra de Dios, a que debemos de estar en unidad. ¿Cuántos dicen amén? A que, hermanos, Dios nos ha dado dones a todos. Dios nos ha dado, hermanos, talentos, y que como un solo cuerpo debemos de unirnos, teniendo diferentes funciones, diferentes, hermanos, cosas que hacer dentro de la casa de Dios, dentro de los matrimonios, dentro de los hogares. El esposo sale a trabajar, ahora también las esposas salen a trabajar, pero el esposo es el que tiene que dar la instrucción dentro del matrimonio, es el que lleva la batuta, es el sacerdote de la casa, es el que primero debe de orar, es el que primero debe de buscar a Dios. También la esposa sale a trabajar, pero ella tiene otras funciones como cuidar a los hijos, porque solo ellas las pueden hacer. Muchos dicen que las mujeres son el sexo débil, pero yo he comprobado que no son débiles, hermanos, no son nada débiles. Las hermanas dicen amén o no dicen amén. ¿Por qué? Porque hermanos, yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y le tocaba, porque nos turnábamos a veces para cenar o para comer. Mientras ella comía, yo cuidaba a los niños y me tocaba cargar a uno de ellos. Ay Dios, hermanos, 15 o 20 minutos aguantaba y ya se me dormía, ya estaba pidiendo pelo con el brazo. Pero yo veía a mi esposa que podía pasar horas con el bebé en brazos. Y hacía el oficio, hacía otras cosas y con el bebé ahí en los brazos. Ahora definitivamente ya no los podemos cargar. Ahora ellos ya nos tienen que cargar a nosotros, porque ya están muy grandes. Pero vemos, hermanos, que cada uno tiene una función dentro del hogar. Y como dice aquí, hermanos, de manera que teniendo diferentes dones, diferentes talentos, debemos de estar unidos como un solo cuerpo. Los hijos unidos. La función de los hijos es honrar a los padres. La función de los hijos, hermanos, es de ayudar, de dar alivio al padre o a la madre, no dar problemas, de ser obedientes, de ser aquellos hijos diligentes que ayudan en la casa. Amén. ¿Cuántos hijos dicen amén? No los oí muy convencidos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de buscar la unidad a toda costa. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente son pensamientos malos. Y las acusaciones son las causas de las divisiones. Máxime en los matrimonios. Cuando no se hacen las cosas o cuando no salen las cosas, lo primero que hacemos es echar culpas. Que vos tuviste la culpa. Ya viste que no hiciste caso de lo que yo te dije. No hiciste caso que hicieras tal cosa, yo te lo había dicho y tú tuviste la culpa. Ya viste, así estamos porque sos un gastón y usás la tarjeta de crédito mal y se empiezan a echar culpas. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay amor, porque no está el amor de Cristo en sus vidas todavía, porque sus vidas todavía no han sido restauradas, regeneradas. Por eso nosotros nos empezamos a echar culpas y a tener envidias dentro de las casas, dentro de los hogares. Y eso ya no puede seguir, porque la palabra de Dios habla que en los postreros días
En estos últimos días, el Señor mandará al Espíritu, dice, de Elías, para que se reconcilien los hijos con los padres y los padres con los hijos. Amén. Antes de que venga el día terrible del Señor. Así dice la Escritura. Entonces debemos de ponernos ¿de qué? De acuerdo. Amén. En todo. En la iglesia. ¿Cuántas divisiones? ¿Cuántas iglesias se separan porque un hermano habló mal de otro? Porque un hermano metió la cizaña y habló mal del pastor y dio una mala información. ¿Cuántos hermanos ministerios han sido quebrantados por la falta de unidad que no ha habido? ¿Cuántos ministerios de alabanza, hermanos, están en desunidad? Que no se pueden ni ver, que no pueden, hermanos, ni ensayar juntos porque no hay armonía, porque no hay esa unidad, porque me cae mal el hermano, porque no le tengo paciencia, porque no sabe tocar el instrumento, etcétera, etcétera, por muchas circunstancias. Hermanos, el enemigo quiere meter cizaña y mientras más divididas estén las iglesias, más campo va a ganar el enemigo. La palabra de Dios habla en Eclesiastés 4, 9 al 12, dice, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, hermanos. Porque dice, tienen mejor paga de su trabajo. ¿De qué me habla acá? Mejores son dos que uno. Primero, de que usted unido a Cristo tiene mejor paga. ¿Por qué? Porque tiene salvación, porque tiene vida eterna y porque tiene al Todopoderoso de su lado. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Tener a Cristo Jesús es tenerlo todo en la vida. No nos afanemos por las riquezas, por las cosas materiales, dice la palabra de Dios. Debemos de, hermanos, de hacer tesoros allá en el cielo, porque allá es donde vamos. Aquí somos peregrinos, aquí solo vamos de paso. Pero como primer paso, mejor son dos que uno. Usted y Cristo Jesús, hermanos, podemos hacer maravillas, prodigios. La palabra de Dios habla que nosotros somos colaboradores de Cristo. Cuando habla la palabra colaborador, se deriva una palabra que en griego se dice sunergos. ¿Qué quiere decir sunergos? Quiere decir que se potencializa usted al estar con Cristo Jesús. ¿Cuánto lo cree? Sí, nos potencializamos al estar con Cristo Jesús. Uno dice echará fuera 1000 y dos harán huir a 10,000, pero con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Amén. Entonces, hermanos, con Cristo Jesús nos podemos potencializar. Él puede hacer milagros, Él puede hacer prodigios por medio de Él, de su poder en nosotros. Porque escrito está, hermanos, diga al débil, ¿qué dice? Fuerte soy, pero fuerte en Cristo Jesús, por el poder de Él. Entonces dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga. Porque cuando vamos a predicar, es Cristo Jesús en uno. No es el talento. Yo podría haber estudiado bien el bosquejo, el mensaje. Me pude haber devorado un montón de libros y ver palabras griegas y significados. Pero si no está Cristo, hermanos, no hay nada. Si no está el Señor en medio de nosotros, no hay nada, hermanos. Y por eso debemos de buscar estar unidos a Él. Mejor son dos que uno, porque tenemos mejor paga de nuestro trabajo. Mejor son dos, hermanos, que uno en el matrimonio. Porque escrito está que dejará el hombre a su padre y a su madre y ¿qué dice? Se unirá. ¿A quién? ¿Se unirá a quién? A su mujer. Y serán una sola carne. Entonces el ejemplo que
Dios establece como el ejemplo perfecto de unidad es el matrimonio. Pero es donde menos hay, ¿verdad? Donde menos hay unidad. Vemos matrimonios que cada quien sale por su propia cuenta. Si hay necesidades, no, yo solo tengo que pagar el gasto y yo solo pago el colegio. Y si a ti te falta, mira qué haces para pagar la casa. No hay unidad, no hay amor, por eso no hay unidad. Matrimonios que lo primero, cuando hay crisis económicas, lo primero que se va es el amor y después con ello la unidad. Pero dice, mejor son dos que uno, porque cuando hay esas diferentes pruebas, diferentes circunstancias en los hogares, es cuando debemos de estar más unidos, es cuando debemos de amar más a nuestra esposa, a nuestro esposo, comprenderlo. Comprender es amar, entender que si a él no le están saliendo las cosas, no te preocupes, porque yo estoy aquí, yo te voy a echar la mano. Mientras salís de esa situación, yo voy a hacer tu ayuda, no te preocupes. Ahí tengo bajo el colchón un dinerito que nos va a servir para salir de esta prueba. Pero estamos unidos. Los matrimonios están unidos, los hijos están unidos. Porque cuando hay crisis, hermanos, los primeros que alegan o los primeros que saltan son los hijos. Porque ellos quieren tenis Nike, porque quieren el celular de moda, porque quieren la ropa de moda. Y si no hay, están enojados. Pero la unidad habla que mejor son dos que uno. Y cuando en el hogar todo se comprende, el hijo y la hija van a entender que están en una situación difícil. Y van a decir, padre o papá o mamá, no se preocupen. Nosotros le vamos a ayudar. Nosotros vamos a ahorrar. Si ustedes nos dicen que debemos de apagar la luz cuando no la estamos usando, la vamos a pagar porque estamos unidos, porque necesitamos los recursos, todos estamos unidos. Nos vamos a ir ahora en camioneta, nos vamos a ir ahora en el Transmetro, porque comprendemos y entendemos que debemos de sacar adelante la familia, la casa, en el poder del Señor, porque Dios está con nosotros. Esa es la verdadera unidad que debe de haber en las familias. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 10 de Eclesiastés 4, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Debemos de apoyarnos. Mira al hermano que tienes a la par, míralo y hazle así ojitos. Debo de apoyarte, digo. Debo de apoyarte. No te preocupes, yo estoy aquí para apoyarte, dile. Hermanos, siempre en la vida hay situaciones difíciles. A veces estamos desanimados y es ahí donde debemos de estar unidos. Porque el que está desanimado, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién creen que lo va a levantar? Tú lo tienes que levantar, tú lo tienes que exhortar, tú le tienes que dar palabras de aliento y de vida. Si un hijo o una hija está desanimado porque quizás perdió unas clases y quizás piensa que va a ser sacado de la casa, ¿quiénes deben de exhortarlo? ¿Quiénes deben de animarlo a que siga adelante? Los padres. Los padres deben de ser esos padres, la función de exhortarlos, de animarlos a que sigan, de que no se dejen de vencer de lo malo, sino que sigan adelante porque Cristo está con ellos. Ay del solo, dice, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dice el versículo 11,
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Dice. Hermanos, principalmente ahorita, ¿verdad? Con el frío. Qué rico, ¿verdad? Dormir bien apechugadito ahí de su esposa, ¿verdad? Ahí con su pachama de Winnie Pooh y usted con su pachama de perrito. Pero como están ahí con frío y se calientan, ¿verdad? De ahí se la quitan mejor porque hay mucho calor. Pero qué hermoso, hermanos, es tener a alguien que pueda estar en esos momentos difíciles, porque hay unidad, porque hay comprensión. Y termina el versículo 12 diciendo, y si alguno prevalece contra uno, dice, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Debemos, hermanos, de ser perfeccionados en la unidad en el cuerpo de Cristo, con Cristo Jesús. Cordón de 3 dobleces. Eso significa que estás tú y tu esposa, pero Cristo Jesús como centro de la vida de tu hogar. ¿Cuántos tienen a Cristo como centro de su hogar? Amén. Pero ¿lo tienen verdaderamente como centro de su hogar o solo es simple palabrería? Porque cuando no hay comprensión, no me digas que Cristo es el centro de tu hogar. Porque cuando hay odio en tu hogar, no me digas que Cristo es el centro de tu hogar. Porque cuando hay celos y divisiones, no me digan que tú eres un hijo de Dios, o que Cristo está en tu hogar, o que Cristo está en tu iglesia, o que Cristo está en tu vida. Hermanos, debemos de entender que juntos, hermanos, podemos vencer al enemigo. Porque cuando nos unimos aquí, principalmente para alabar y adorar a Dios, hermanos, lo primero que hacemos es, el hermano, los coros que puso, esos no me gustan, esos me caen mal. No, eso es lo primero que quizás hacemos. Pero déjenme decirles, hermanos, algo, con todo respeto, que los coros que se cantan acá no son para ustedes, no son para agradarlos a ustedes, ni nada de lo que se hace aquí es para agradarlos, es para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, es para exaltar su nombre poderoso, porque ante Él toda rodilla se doble. Pero si entramos de esa manera, ¿cómo va a haber bendición en esta casa? ¿Cómo va a haber bendición en medio de la alabanza si no estamos unidos? Imagínense cuando el pueblo de Israel fue a conquistar a Jericó. Botaron los muros por medio de la alabanza. Tocaron chofares, pero todos estaban juntos en unidad, con una visión que Dios les había dado. Y por eso cayeron los muros, por eso se rompieron, hermanos. Y entonces quiere decir que cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios en unidad, la unción del Padre, la unción del Hijo y el Espíritu Santo bajan, hermanos, para romper los yugos, para apertura de cárceles, para quitar la esclavitud del pecado en nuestras vidas, hermanos, para que nosotros estemos más unidos a Dios. Mejor son dos que uno, hermanos. La falsa unidad, hermanos, es aquella que el mundo quiere meter, y que la falsa unidad es tomar el control de las iglesias por medio de la adulación, por medio de la hipocresía. Esa es la falsa unidad. Y el control también lo quieren tener en las naciones, para implementar, hermanos, digamos en las naciones un nuevo orden mundial. ¿Y cuál es el nuevo orden mundial? Es el ecumenismo, que dice que todas las religiones deben de ser una. Y eso no es cierto, bíblicamente no es cierto. Y ejemplo de ello está la Torre de Babel. ¿Cuántos han leído la historia de la Torre de Babel?
Dice que se unieron. Solo había una lengua, solo un idioma había. Y se dispusieron a hacer esa torre para hacerse un nombre y para tratar de llegar al cielo. Pero estaban unidos, porque hay falsa unidad. Hay unidad para hacer el mal. Y ejemplo de ello es eso. Pero a Dios le impresionó esa unidad, porque Él dijo, bueno, bajemos a ver, porque estos están unidos y están haciendo la torre y van a llegar al cielo y se van a hacer un nombre. Tuvo que bajar a ver, porque estaban bien unidos y no iban a parar la obra. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Poner diferentes idiomas, confundirlo, porque Babel quiere decir confusión. Pero vemos ahí cómo la falsa unidad quiere meterse en las iglesias a través del control, a través de la adulación. Esa es la falsa unidad. Leamos Salmo, busque ahí el Salmo 2, 1 y 2. Salmo 2, 1 y 2 dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Hermanos, vean cómo dice ahí, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová. La falsa unidad que quiere poner hoy en día, hermanos, para que todo esté listo para que se asiente el anticristo en el nuevo orden mundial del ecumenismo y de esa falsa unidad. Hermanos, debemos de ser perfeccionados en la unidad. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Amén. Porque es importante. Si hay familias divididas, hermanos, el poder de Dios puede unirlos. Si hay hermanos divididos, solo el Señor, solo su Espíritu Santo puede unirnos. Pero debe de haber una voluntad, debe de haber una disposición tuya y mía de unirnos con un solo propósito. Amén. Abra su Biblia en Filipenses 2. Filipenses 2. Uno al 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Mira a su vecino y dígale, yo voy a velar por ti, yo te voy a amar, porque eso es importante. ¿Les cuento una anécdota o no les cuento una anécdota? Fíjese que había dos hermanos que cada uno vivía enfrente uno del otro y sus casas eran divididas por un río. Pero llegó un punto en que se enojaron y se dividieron los dos hermanos.
Entonces el mayor, unos metros antes de llegar a la casa, dijo: mi hermano me la va a pagar, voy a cerrar el paso del río para que pase del otro lado por mi casa. Y así lo hizo, porque estaban peleados, estaban enojados. Entonces vino el hermano menor, más enojado, mandó a llamar a un carpintero y le dijo al carpintero: mire, yo quiero que usted me haga un muro acá, porque ya no puedo ni ver a mi hermano, ya no lo quiero ver. Así que hágame un muro bien alto para no poder verlo. Entonces el hermano menor tenía que irse a trabajar y le dejó las instrucciones al carpintero. Y se fue a trabajar, el carpintero empezó a trabajar. ¿Cuál fue la sorpresa? El carpintero no hizo el muro, sino el carpintero hizo un puente. Y entonces, enojado, cuando regresó de trabajar, el hermano, viendo el puente, la iba a reprender contra el carpintero. ¿Qué si le sale al encuentro el otro hermano, que lo vio venir, que ya venía a la mitad del puente? Y le dijo: hermano, yo sé que yo te ofendí, yo fui el primero que me enojé contigo y eché el río para el otro lado, perdóname, porque veo que mandaste a hacer ese puente a pesar de que estaba enojado conmigo. Y tú mandaste y enviaste a hacer ese puente, y eso fue un acto bueno, porque, hermano, yo te pido perdón. Y entonces el otro hermano menor, impresionado, solo vio de reojo al carpintero y le dijo: ¿por qué construiste el puente? ¿Por qué no me hiciste caso? Porque mi labor es de unir a las personas. Y entonces el hermano menor, ya agradecido, le dijo: ¿pero por qué no te quedas en la casa? No, le dijo el carpintero, porque tengo que seguir construyendo puentes. ¿Qué quería decir eso? Que en muchas familias hay divisiones y que hay que seguir construyendo puentes, hermanos. Vence con el bien el mal, leía el pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a vengar de tu hermano? ¿Por qué le vas a hacer la vida imposible? Tú debes de ser constructor de puentes, venciendo con el bien el mal. Ven la reacción de esos hermanos, se reconciliaron, porque hubo alguien valiente que se puso en la brecha, porque hubo alguien que dijo: no es posible que las casas, no es posible que las iglesias estén divididas, no es posible que las familias estén divididas, construyamos un puente. Sé tú ese constructor de puentes, hermano. Busque en su Biblia el Salmo 133. Salmo 133. Y le voy a pedir a favor al hermano Walter, me puede ayudar a auxiliar con Salmo 133. Amén. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es para Dios que tú habites unido y en armonía en tu familia, en tu casa. Cuán bueno y cuán delicioso es para Dios que en esta casa habitemos juntos en armonía. ¿Sabe qué es armonía? Dice: armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y su resultado siempre connota belleza.
sea, el resultado de la armonía da belleza. Así que cuando usted está unido en su casa, usted es hermoso, usted es hermosa. Cuando usted está unido aquí en la casa de Dios, usted es bello, usted es bella. Porque dice ahí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Delicioso, exquisito. ¿Cuántos se han chupado los dedos comiendo algo? Algo que les guste, quizás un pay de queso, un pastel de zanahoria, unos tamalitos. Si les gusta, ¿verdad? Qué rico, qué delicioso, ¿verdad? Dice uno, está para chuparse los dedos, ¿verdad? Hasta raspa la olla cuando hay frijolitos, ¿verdad? Recién hechos, ¿verdad? Con cebollita, ajo. ¡Ah, qué rico! Pero uno, ¿verdad? Hasta raspa, porque es delicioso. Pues así, hermanos, nos ve Dios cuando estamos unidos en las familias. Cuando estamos unidos como iglesia, nos ve deliciosos y dice, ala, yo voy a meter la mano ahí en esa iglesia porque está delicioso la unidad. Yo voy a meter la mano ahí en esa familia porque está tan deliciosa y tan exquisito la unidad que no me puedo resistir a probar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte Sión, porque ahí envía Jehová bendición. ¿Usted quiere ser bendecido? Amén. ¿Quiere ser bendecido? Amén. Entonces únase en su casa. Los hijos, únanse con sus padres. No sean rebeldes. No sean desobedientes los hijos, porque sus padres saben qué es lo que ustedes tienen necesidad. Y a su tiempo les va a llegar, a su tiempo les va a dar, a su tiempo les van a dar permiso para tener su novia y su novio. Pero esperen el tiempo, esperen la bendición de su autoridad, de su casa, de sus padres. No sean rebeldes. No digan, ala, no, ese mi papá está fuera de onda. Yo mejor me voy de esta casa porque ya me tienen desesperado. Ya no quiero estar en este hogar porque solo órdenes, solo anda aquí, hace esto, hace lo otro. Sí, así es, porque te están formando para bendecirte, para ayudarte, para que seas un hombre y una mujer de bien en tu casa y en Guatemala. Pero dice que la unidad es como el buen óleo sobre la cabeza. Nuestra cabeza, hermanos, es el apóstol Jorge Mario, la pastora Patti, y debemos de estar unidos a la visión que Dios les puso en esta casa, que es de restaurar los matrimonios, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. Esa es la visión de esta casa. Ala, es que, hermano, en esta casa no hay liberación. Claro que sí hay, pero la visión principal es la restauración de las familias y de los matrimonios. Amén. Debemos, de hermanos, de estar unidos. Que Dios ha puesto, hermanos, pastores, ha puesto ancianos en esta casa y debemos de ser obedientes. Debemos de seguir los lineamientos. Debemos de respetar las autoridades que se han puesto por Dios. Amén. Esa es la verdadera unidad. En 1 Corintios 1:10, búsquelo rápidamente. Ahí les hace una pregunta Pablo a los corintios. Y es una pregunta, hermanos, importante. ¿Está dividido Cristo? ¿Cree usted que está dividido Cristo? No, ¿verdad? 1 Corintios
1. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, o yo de Apolos, o yo de Cefas, o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Ahora váyase ahí al capítulo 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún, dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El versículo 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, hermanos. Dios da el crecimiento. Debes de estar unidos. Quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a dejar que el Espíritu Santo sea Él que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que cada uno de ustedes sopese la palabra, y que si en su vida le falta unidad a Cristo, pues este es el día que tienes oportunidad para unirte a Cristo. Si te hace falta unidad en la familia, esta es la noche para que puedas reconciliarte, para que puedan ser sanadas las heridas. Y si nos falta unidad en la casa de Dios, que podamos perdonar a nuestros hermanos, que podamos entenderlos, para que aquí en esta casa haya bendición, hermanos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, Señor, que nos exhorta a la unidad en todo, Señor. A ti primero, a unidad, que haya unidad en las familias y que haya unidad en el cuerpo de Cristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toca tú, Señor, las vidas en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ministre, sea el que exhorte, sea el que anime, sea el que convenza, Señor. Y que no nos vayamos de acá sin reconciliarnos con mi hermano, con mi hermana. Que no nos salgamos de acá sin que las familias se vayan igual. Que hoy sea el reinicio para tu casa. Que hoy sea el reinicio para los hijos de amar a sus padres y de estar en unidad. Que hoy sea el reinicio en tu vida espiritual de estar unido a Cristo,
porque solo Él te puede dar vida eterna, porque solo Él puede darte salvación. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Toca tú las vidas, Señor. Mientras el hermano Walter canta este hermoso coro, tú con tus ojos cerrados deja ahí que te ministre el Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Amados hermanos, en esta noche quiero suplicarles que se unan ahí las familias. En el nombre de Jesús, si no tienes espacio ahí, puedas venirte aquí con tu familia, tu casa, que se junten las familias, los hijos, con los padres, que te puedas unir y que podamos hacer una oración al Padre que todo lo escucha, que todo lo oye y que Él puede restaurar nuestras casas. Ahí puedas unirte con tus hijos, con tus hijas, y puedas en el nombre de Jesús orar. Si está el Padre, que pueda orar el Padre por la esposa. Si está el Padre ahí presente, que pueda orar el Padre por los hijos, que pueda bendecirlos, que puedan reconciliarse si hay alguna necesidad de reconciliación, si ha habido algún enojo, si ha habido algo entre los esposos, que puedan unirse, que puedan pedirse perdón. Que esta noche sea una noche de reconciliación de las familias, porque es ahí donde empieza la unidad. Cuando tú aceptas que tú no puedes, que solo Cristo Jesús puede en tu vida, empieza ahí a orar, a bendecir tu casa, tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú, Señor, obres poderosamente en medio de las familias, Señor, aquí presentes. Padre, que puedas bendecir, que haya reconciliación en esta noche, que haya perdón, Señor, por nuestras faltas. En el nombre de Jesús, Señor, como hombres de las casas, Señor, le pedimos perdón a nuestra esposa, le pedimos perdón a nuestros hijos si hemos dicho alguna palabra, si les hemos dicho algo que los ofenda, si no ha habido comprensión en los hogares. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Echamos fuera en el nombre de Jesús toda división en nuestros hogares. Echamos fuera, Señor, todo pensamiento vano. Echamos fuera todo celo. Echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús y de la vida de las familias
y la vida de esta casa, Señor, las envidias, las habladurías, Señor, los pleitos, las guerras, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos reconciliamos hoy con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor, suplicándote, Señor, que tú, Señor, nos unas, así como tú con el Padre eres uno. Señor, que unas, Señor, a los hijos con los padres, que haya entendimiento, que haya comunicación, que haya comprensión. En el nombre de Jesús, que los hogares sean hogares fuertes, unidos, donde tú envías la bendición, Señor, y la vida eterna, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que venga un espíritu, Señor, de entendimiento en los hijos, de comprender a sus padres, de honrarlos, de bendecirlos, de ser obedientes, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea, Señor, echado fuera toda rencilla, Señor, de las casas, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendecimos, Señor, los hogares en esta noche. Bendecimos, Señor, esta casa, Iglesia Yeshua, Señor. Que también, Señor, toda obra del mal, toda envidia, toda habladuría, todo celo, Señor, ministerial sea quitado. Toda falta de unidad, Señor, sea quitado en medio de los ministerios. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos este hogar, esta casa, Iglesia Yeshua, con tu unidad, Señor, con la perfecta unidad que tú has mandado y que tú requieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cantamos, Señor, por última vez. Por última vez cantamos este hermoso coro, Señor. Levanta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo y cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Te entregamos, Señor, nuestros hogares a ti, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra vida, porque queremos estar unidos a ti primero. Entregamos, Señor, nuestra iglesia, esa casa, Señor, que es tuya, Señor. Que hoy, Señor, salgamos más unidos que nunca, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que la perfecta unidad inunde nuestros hogares, inunde nuestras vidas, inunde nuestra iglesia, Señor, por tu poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dele un abrazo a su hijo, a su esposa. Dígale cuánto la ama, cuánto lo quiere. Pero un abrazo sincero. Un abrazo, hermanos, no por compromiso, sino de verdad. Que así sean los hogares, hermanos, que seamos bendecidos.